Amados hermanos y hermanas cristianos teócratas, quiero transmitirles desde aquí un cordial saludo a todos ustedes. En esta ocasión, el gobierno que me honro en presidir para dirigir los destinos de esta honorable casa teocrática ha visto conveniente publicar este vídeo para explicar la posición que esta casa, que actúa como Estado, tiene respecto al cumplimiento de las leyes. Y cuando me refiero al cumplimiento de las leyes, me refiero tanto a las leyes vigentes en el país en el que vivimos, como a las leyes que esta casa promulga y aprueba a través de sus respectivas entidades que ejercen el poder de este Estado, de esta casa. Esto es así porque nosotros, que confesamos públicamente ser cristianos teócratas, declaramos que la Biblia es nuestra única y máxima autoridad. Esa es una de las premisas, de los axiomas más fundamentales que caracterizan nuestra fe religiosa. La Biblia es nuestra única y máxima autoridad. Y en base a eso acudimos a ella para poder ver qué dice la palabra de Dios sobre nuestra actitud, nuestra forma de comportarnos respecto a las leyes vigentes en el país en el que vivimos y respecto a las leyes que promulga y aprueba esta casa teocrática que actúa como Estado y que evidentemente produce leyes que están dirigidas para el cumplimiento únicamente de quienes integran esta casa teocrática y la congregación cristiana teócrata que esta casa guía y dirige. Acudamos a la Biblia y veamos lo que nos dice brevemente Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Ahí el apóstol Pablo, por inspiración divina, dijo lo siguiente: toda alma esté en sujeción a las autoridades superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios. Las autoridades que existen están colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se ha puesto en contra del arreglo de Dios. Los que se han puesto en contra de éste recibirán juicio para sí. Así que nosotros, los cristianos teócratas, compartimos plenamente cada una de las expresiones que acabamos de leer en estos versículos bíblicos. Al igual que el escritor de esta carta inspirada, de uno de los grandes apóstoles que contribuyó a la construcción de la fe cristiana, teócrata, hace 2000 años atrás, el apóstol Pablo, en su condición de apóstol, dijo claro que toda alma tiene que estar sujeta a las autoridades superiores. Él dijo toda alma, haciendo referencia a todo ser humano. Pero con mayor énfasis, con mayor importancia, esto aplica a los cristianos teócratas, a los que profesamos nuestra fe en la palabra de Dios. Por lo tanto, ya de entrada la Biblia nos ordena sujetarnos a las autoridades superiores. Evidentemente, todos los que integramos esta casa teocrática y la congregación cristiana teócrata, estas dos instituciones, tanto la casa teocrática, que es una institución familiar, como la congregación cristiana teócrata, que es una institución religiosa, cada uno de nosotros tenemos la obligación moral, espiritual, religiosa y además la obligación legal de someternos a las autoridades superiores. Evidentemente, esta sujeción tiene que ver con todo lo que nos manden las autoridades superiores siempre y cuando no vaya en contra de la Biblia. La Biblia, por ejemplo, ordena no matar, no robar. Sabemos que hay regímenes políticos que alientan la comisión de delitos porque se han convertido en dictaduras absolutamente crueles y repudiadas por el orden internacional. Evidentemente, un cristiano teócrata en una coyuntura así no obedecería a la autoridad superior en esas condiciones. Pero ese no es el caso de los que, por ejemplo, vivimos en España. Siendo el actual régimen político un régimen que, aunque muchos de nosotros no compartamos, no simpatizamos, pero no se alienta desde las altas esferas del poder la comisión de delitos, pues debido a eso, como eso no sucede, estamos obligados a someternos a las autoridades y obedecerlas. De hecho, el versículo 1 que habíamos leído dice que las autoridades están colocadas por Dios en sus posiciones relativas, es decir, estas autoridades tienen el beneplácito de Dios porque no ocupan una posición absoluta donde ellos pueden hacer lo que les dé la gana. De hecho, las autoridades superiores suelen estar reguladas en su funcionamiento, en sus acciones, por sus propias leyes vigentes. Por lo tanto, es una posición relativa, porque no es que tenga un poder absoluto y omnímodo, sino que están sujetas a sus propias leyes. En tal sentido, los cristianos teócratas tenemos que someternos a estas autoridades porque tenemos la garantía de que estas autoridades actúan de acuerdo a sus propias leyes y por lo tanto esas leyes les dan a ellos y a nosotros como ciudadanos límites claros sobre cómo actuar. Por lo tanto, está claro que nosotros debemos de someternos a las autoridades y evidentemente esta casa teocrática, con su máximo representante, que es quien habla, se somete en obediencia total y absoluta a las leyes
que en este caso el Estado español tiene vigente. Y de esta manera no solo cumplimos con lo que aquí dice la Biblia, sino que además cumplimos con lo que nos piden las autoridades superiores establecidas aquí en España. El versículo 2, como habíamos leído, revela una clara advertencia para los cristianos teócratas si no hacemos esto. Y es que estaríamos poniéndonos en contra del arreglo que Dios ha establecido, lo que nos conllevaría juicio para nosotros. Evidentemente, Dios desaprueba el que un cristiano teócrata no se someta a las leyes del Estado español. Por lo tanto, tenemos la obligación de obedecer la ley que hay en España y someternos a ella. ¿Por qué hago mención de esto? Para poder demostrar que tanto nuestra fe religiosa como las acciones de esta casa teocrática están en plena armonía con las leyes que establecen las autoridades españolas. Es cierto que desde aquí hay leyes y nuestra propia Constitución no mostramos todo el contenido a las redes sociales porque nos asiste ese derecho a la privacidad. Pero no, eso no significa que nuestras leyes estén en contra de lo establecido por las autoridades españolas. Todo lo contrario. Todo nuestro ordenamiento jurídico, tanto la Constitución como las leyes que tiene esta propia casa teocrática, que la rigen y rigen la vida de quienes integran nuestra congregación cristiana teócrata, todas estas leyes están en plena armonía con las leyes establecidas por las autoridades españolas. Por lo tanto, no hay nada dentro de nuestras acciones que vayan en contra de la legalidad vigente en España. Todo va de acuerdo a la legalidad vigente como debe de ser. Tanto porque así lo establece nuestra propia fe religiosa, como hemos leído en la Biblia, que es la base fundamental de nuestra fe, como lo que dice también nuestras propias leyes, que más adelante lo vamos a leer. Así que ya hemos establecido lo que dice la Biblia, que es la base fundamental de nuestra fe. Y nosotros nos sometemos a ella. Obedecemos lo que dice la Biblia, que nos exige sujetarnos en obediencia a nuestras autoridades superiores, en este caso las que están en España, que tienen un ordenamiento jurídico, un conjunto de leyes que están en vigor y que son de obligado cumplimiento. Esto es así porque incluso la propia Constitución española, la de 1978, que está vigente hasta el día de hoy, dice en su artículo 9, apartado 1, lo siguiente: los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, según estas palabras, que muestra la propia Carta Magna, aquí en España, declara que todos los ciudadanos estamos sujetos en obediencia a lo que dice la Constitución española y al resto de las leyes vigentes, el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no solamente los que integran esta casa teocrática y la congregación cristiana teócrata tienen que obedecer las leyes españolas porque vivimos en el territorio español, sino que cualquier persona que nos ve a través de la pantalla y que también vive en el territorio español está obligada a cumplir la Constitución española y las leyes de España. Así que la ley aplica para todos. Artículo 9, apartado 1 de la Constitución española. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Esto es lo que en jurisprudencia se le denomina el imperio de la ley, la supremacía de la ley. La ley está por encima de todo. Entonces, cuando a través de nuestros vídeos, quien nos ve al otro lado de la pantalla no le gusta lo que publicamos, lo critica, o hasta está pensando en ver de qué manera puede llevarnos ante los tribunales por lo que aquí decimos o expresamos, debe de tener muy claro de primera hora que todo lo que aquí hacemos está previamente contrastado con las leyes vigentes en España. Y nos aseguramos que todo lo que aquí hablamos no transgreda ningún principio legal, ninguna ley que esté vigente en España, sino que todo lo que aquí hablamos y expresamos y manifestamos que hacemos, todo conforme a las leyes vigentes en España. Eso debe de tener muy claro la persona que nos está escuchando al otro lado de la pantalla. Ahora, si aún así la persona decide aventurarse a consultar con abogados, esto lo refiero en especial al Departamento de Asuntos Legales de Betel de los Testigos de Jehová con sede en Madrid, España, así como cualquier otro departamento de asuntos legales de cualquier otro sucursal de los Testigos de Jehová de cualquier país del mundo. Y cuando hablo del Departamento de Asuntos Legales, también por extensión, ¿por qué no decirlo?, al Departamento de Servicio de Betel de los Testigos de Jehová, de cualquier país del mundo, incluido el de España. En realidad, cualquier persona de los Testigos de Jehová que tenga un cargo de alta responsabilidad, sea en calidad de abogado o de responsable en el manejo de los asuntos de esta agrupación religiosa, que escucha nuestros vídeos, que los espía y está tratando de ver de qué manera algo que digamos o hagamos desde esta casa teocrática puede transgredir las leyes vigentes en España, no hay ningún problema, que lo examine y lo vea.
porque desde aquí garantizamos que todo lo que expresamos y hablamos está en estricto acuerdo con lo que dicen las leyes españolas, de manera plena, total y absoluta. Porque siempre, antes de publicar algo, consultamos las leyes, para ver si lo que estamos haciendo está dentro de la legalidad vigente o no. El artículo 9 de la Constitución española, además de lo que decía en el apartado 1 que ya he leído por 2 veces, dice en el apartado 3 lo siguiente: la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Entre las muchas cosas que dice este apartado que acabo de leer, la propia Constitución española garantiza que se debe de cumplir el principio de legalidad, es decir, la ley por encima de todo. Y además establece una jerarquía normativa. Las normas tienen una jerarquía. La Constitución, evidentemente, ocupa el primer puesto, porque es la ley de leyes, es la Carta Magna. Y todas las leyes vigentes en España se han creado por los diferentes gobiernos que han transcurrido en el actual régimen vigente que hay en España. Los sucesivos gobiernos han ido elaborando y aprobando leyes de acuerdo a lo establecido en la Constitución española. Así que todas las leyes que están vigentes en este país están en estricto acuerdo con lo que dice la Constitución. Y para mayor garantía de ello está el Tribunal Constitucional en España, que es el órgano que hay en este país que revisa las leyes que aprueba el gobierno para asegurarse de que estén de acuerdo a la Constitución española y que no transgrede nada de lo expresado en la Carta Magna. Eso es jerarquía normativa. Leyes elaboradas de acuerdo a lo que dice la Constitución. Y solo así se pueden aprobar ese tipo de leyes. También dice la publicidad de las normas. Todas las leyes en este país están publicadas en Internet, en el Boletín Oficial del Estado, entre otros lugares públicos. Eso garantiza que no solamente quien nos ve a través de la pantalla tiene conocimiento de las leyes vigentes en este país, o debería de tenerlo, sino que nosotros también tenemos conocimiento de las leyes vigentes en este país. En consecuencia, no se habla en esta casa de personas que seamos ignorantes de las leyes, no, todo lo contrario, la conocemos muy bien, la conocemos muy bien. Y todo lo que aquí hacemos y decimos está dentro de los derechos que nos otorgan las leyes vigentes en España. Así que cuando alguien a través de la pantalla piensa que nosotros actuamos al margen de la ley, debería tener mucho cuidado, porque no está aquí dando usted con alguien ignorante. En esta casa sabemos lo que hacemos. También este apartado 3 del artículo 9 de la Constitución española declara que las disposiciones sancionadoras que establecen las leyes españolas son irretroactivas. Es decir, que cuando hay una ley en España que se aprueba y que establece una sanción por cometer un delito o una falta administrativa, entre otras irregularidades, la sanción que se aplica a través de una ley no es irretroactiva, no va en el periodo de tiempo que va anterior a la promulgación de esa ley, entrada en vigor de esa ley, sino que solo se aplica esa sanción desde el momento en que se aprueba esa ley en adelante. Así que si hay algún vídeo en este canal de YouTube o alguna de las plataformas virtuales que usamos, en el que se declara algo, se dice algo que va en contra de leyes aprobadas por el Estado español, que han sido promulgadas después de la promulgación, de la publicación de esos vídeos aún así no están incumpliendo con la legalidad vigente. A buen entendedor, pocas palabras de más son necesarias decirlas ahora. También ese artículo decía que la Constitución garantiza la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque la Constitución española garantiza el cumplimiento de la ley a través de los poderes del Estado que deben de garantizarlo. Y también declara que los poderes públicos están obligados no solo a garantizar la seguridad jurídica, sino que de manera responsable tienen que intermediar como árbitros entre un poder del Estado y otro. Esto indica que, por ejemplo, el Poder Judicial en España actúa siempre de acuerdo a lo que el Poder Legislativo promulga y hace entrar en vigor. De tal manera que el Poder Judicial no puede ir en contra de la ley vigente. Esto no solo lo dice el artículo 9, apartado 3, también lo menciona el artículo 117 de la Constitución española, que voy a mencionar ahora. El artículo 117, bajo el título sexto de la Constitución española, donde se habla del Poder Judicial, pues habla de varias cuestiones
Pero entre ellas, en el apartado 1, dice algo muy importante, que tiene que ver con la supremacía de la ley. Dice: la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Así que en el artículo 117, apartado 1 de la Constitución española, también se declara que todos los que integran el Poder Judicial en España están sometidos únicamente al imperio de la ley. Porque se declara en la propia Constitución que la ley es un principio de legalidad, es decir, es la base fundamental sobre la que un país, como en este caso España, debe de funcionar. Es decir, no estamos en un país anárquico, estamos en un país que está sometido al imperio de la ley, está sometido a las leyes aprobadas por el Estado español. Y no solamente los ciudadanos se someten a la ley vigente, también los poderes públicos se someten a la ley vigente, como por ejemplo el Poder Judicial. Así que tanto la lectura del artículo 9 como de este apartado 1 del artículo 117 de la Constitución española demuestra que en España es obligatorio que todos los ciudadanos nos sometamos a las leyes vigentes. Así que en el caso de los testigos de Jehová, cuando ven nuestros vídeos, andan buscando qué digo, qué expreso para ver si transgredo la ley, porque están deseando llevarme a los tribunales, porque al final su objetivo es silenciar este canal de YouTube, acortar mi libertad de expresión, que es un derecho constitucional. Bueno, cuando están en esa intención de ver qué digo, qué no digo, para ver de qué manera me pueden llevar ante los tribunales, porque ellos creen que lo que hablo eso puede ser un presunto delito de odio, un presunto delito contra su honor, su imagen pública, etcétera, deben de tener muy presentes que todo lo que aquí se publica en nuestros canales de YouTube, que son 4, la Casa Teocrática de Javier León, Adoración en Familia, El Credo de Teocracia Triunfante, Historia de Jabobo, todo lo que se publica en esos canales, todo está conforme a las leyes españolas vigentes a la fecha presente. Porque antes de su publicación de esos vídeos y de su contenido, se ha asegurado que no transgrede ninguna ley vigente en este país. Pero si aún así la persona que nos ve detrás de la pantalla piensa que estamos transgrediendo la ley, pues que consulte a sus abogados. Y estoy convencido de que llegarán a la conclusión correcta de que no hay nada que desde aquí expresemos que vaya más allá de la ley o en contra de la ley española. Y como bien dice el artículo 117, apartado 1 de la Constitución española, todo lo que pueden hacer los jueces y magistrados en España es únicamente lo que manda la ley española. Lo siento, testigos de Jehová, pero si ustedes piensan que ustedes están por encima de la ley española, se equivocan. Porque así como yo, ustedes también tienen que someterse a las leyes de este país. Les guste o no les guste. Eso es así. Ustedes tienen su propia normativa como organización religiosa y tienen su derecho, porque hay derecho a la libertad religiosa y hay derecho a que la agrupación religiosa pueda actuar dentro de los límites legales como mejor crea conveniente. Pero así como ustedes tienen su libertad religiosa, nosotros los cristianos teócratas también tenemos libertad religiosa. Y la ley española no obliga al ciudadano a que haga reconocimiento público de su fe religiosa y que la haga registrar como una entidad jurídica. No nos obliga la ley a ello. ¿Tenemos el derecho a hacerlo si queremos? Sí. Pero como he manifestado en ocasiones anteriores, no lo vamos a hacer nunca, porque no es nuestro deseo hacer eso. Nosotros no estamos aquí para crear un movimiento religioso que tenga un reconocimiento jurídico de parte del Estado español. No es esa nuestra intención, porque nuestra fe religiosa es una fe privada, de hogar, de familia, y que pertenece al ámbito privado. ¿Llevamos a cabo actividades públicas? Sí, pero están conforme a la ley española y por lo tanto no transgrede la ley. Porque nosotros, como cristianos teócratas, teniendo la Biblia como nuestra única y máxima autoridad, nos sometemos a lo que hemos leído en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, donde declara, entre otras cosas, como hemos leído antes, que tenemos que sujetarnos a las autoridades superiores. Y la propia Constitución española, en el artículo 9, declara en su apartado 1, como hemos leído antes, que todos tenemos la obligación, todos los ciudadanos, de someternos a la Constitución y a las leyes, al resto del ordenamiento jurídico. Todos tenemos que estar sujetos a ello. Artículo 9, apartado 1 de la Constitución española. Así que nosotros somos conscientes de lo que dicen las leyes en este país y la obedecemos. La pregunta es si quienes están detrás de la pantalla también lo hacen. Lo dejo a la reflexión, porque cada quien tiene que ser responsable de lo que hace. Ahora, respecto a lo que dicen nuestras leyes, alguien podrá decir, bueno, no nos interesa lo que digan tus leyes,
Pues sí, efectivamente, a mucha gente no le importa. Por eso es que hay muchas leyes que, que promulga esta casa y no las publicamos en nuestros canales de YouTube, porque es una cuestión que nos compete a nosotros únicamente. Sin embargo, como este es un canal de YouTube que pertenece a quien habla y no al que está detrás de la pantalla, pues tenemos el derecho, desde aquí, a expresar lo que dice nuestra Constitución y nuestras leyes, para garantizar que quede claro ante nuestra audiencia que esta casa teocrática también tiene un ordenamiento jurídico en vigor. Tenemos una Constitución y unas leyes vigentes que, como dije minutos atrás en este vídeo, son de obligado cumplimiento, tanto para los que integran esta casa teocrática como para los que integran la congregación cristiana teócrata. Son de obligado cumplimiento. Y al ser de obligado cumplimiento, bueno, es bueno que quienes nos escuchen detrás de la pantalla, entre quienes pueden estar las propias autoridades españolas, deben de tener claro que nuestras leyes dicen lo siguiente. Artículo 7 de la Constitución familiar de la Casa Teocrática de Javier León. En el artículo 7 dice lo siguiente, entre otras cosas. Este Estado, esta Casa Teocrática actúa como Estado, por eso puede promulgar leyes, dice, aplicará estrictamente el principio fundamental de la supremacía de la ley. Así que ya de entrada nuestra propia Constitución, la Constitución de esta casa, deja claro que nosotros seguimos el principio fundamental de la supremacía de la ley. Es decir, nosotros también somos una institución legalista. Esto garantiza que quien habla, quienes integran esta casa teocrática que actúa como Estado, solo puede comportarse de acuerdo a lo que establecen nuestras leyes. No es al deseo caprichoso de quien habla o de quienes integran esta casa teocrática, como hacemos las cosas, no. Aquí no es cuestión de actuar al capricho de quienes integran esta casa, sino de acuerdo a nuestras leyes y a nuestra Constitución, que sigue un procedimiento riguroso para su aprobación. Y como digo, cuando se publica en nuestras plataformas lo que nosotros aprobamos como leyes, cualquiera que ve ese contenido se da cuenta de que no transgrede absolutamente ningún principio ni ley española vigente en este país de España. Esta casa teocrática, por lo tanto, dice que aplica estrictamente ese principio, la supremacía de la ley. Nosotros, cuando no solamente el elaborar nuestras leyes, sino que todo lo que hacemos es en respeto estricto a lo que dicen las leyes españolas. Y, por supuesto, nuestras leyes, que están en plena armonía con las leyes españolas. Además, esta Constitución, cuando se elaboró su última reforma total, en 2024, al igual como su texto original, siempre ha sido cotejado con lo que las leyes españolas vigentes establecen, para que nuestra Constitución esté siempre en plena armonía con las leyes españolas. Y en consecuencia, nuestra Constitución, cuando establece sus distintos preceptos, las leyes que se elaboran en base a nuestra Constitución también están de acuerdo a ella y de acuerdo a las leyes españolas. Por lo tanto, no hay absolutamente nada ilegal en nuestro accionar. Distinto es que pueda tener una opinión que se transmita desde esta casa teocrática, que haya gente que no le parezca, que no esté de acuerdo, o que incluso algunos crean que va en contra de la ley. Una cosa es una opinión y otra cosa es una orden para que se ejecute. Y cuando son órdenes para ejecutar, son solamente para quienes integran nuestra casa y la congregación cristiana teócrata. No está abierta su ejecución a cualquier persona del público en general, sino solo a los que integramos esta casa teocrática y la congregación cristiana teócrata, que solo está integrado por poco más de 100 personas. Así que el resto de la gente no tiene de ninguna manera por qué obedecer nuestras leyes. Cualquier persona que no integre cualquiera de estas dos instituciones que ya he mencionado. Pero el artículo 7 de nuestra Constitución también sigue diciendo, esto significa, dice el artículo, que es imposible llevar a cabo cualquier acción o medida que vaya contra la ley vigente o vaya más allá de lo que ésta establece, bien sea la Constitución y o las leyes aprobadas por el Gobierno. Así que el artículo es muy claro, lo explica con meridiana claridad, con absoluta transparencia, fácil de entender, no da lugar a interpretación más allá de sus propias palabras. El artículo constitucional es muy claro. No podemos llevar a cabo desde esta casa ningún tipo de acción o medida que vaya contra la ley vigente, aprobada por nuestro Estado, que está en total armonía con las leyes españolas y con nuestra propia Constitución. Pero no solamente no podemos hacer nada que vaya en contra de nuestras leyes, o en contra de las leyes españolas, sino que además nuestra propia Constitución dice que no podemos hacer nada que vaya más allá de lo que ésta establece. Así que no podemos hacer nada que vaya en contra de la ley o que vaya más allá de la ley, lo que nos obliga a actuar solo conforme a la ley. He ahí
la supremacía de la ley. Así que el artículo 7 de nuestra Constitución ya garantiza que esta casa solo puede actuar de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución y nuestras leyes, que como ya he dicho en varias oportunidades en este vídeo, están diseñadas, nuestra Constitución y nuestras leyes, en total armonía con lo que establecen las leyes españolas vigentes en este país. No se contradice ninguna de ellas. Y esto es así porque no podemos actuar jamás más allá de lo que establece la ley. Pero hay gente que, bueno, porque nos tiene odio, antipatía, nos ve como una amenaza para sus intereses religiosos, políticos, etcétera, pues creen que de alguna manera transgredimos la ley y están buscando de qué manera para ver si ante los tribunales nos pueden acusar de algún presunto delito, etcétera. Desde aquí creemos que pierden el tiempo porque jamás actuaríamos en contra de la ley, nunca lo hemos hecho, y nuestro comportamiento es eminentemente legalista, como ya lo he explicado ampliamente en este vídeo. Desde esta casa teocrática damos esa garantía, que siempre nuestro comportamiento es dentro de la ley, porque somos una institución legalista. Y así que, bueno, el Departamento de Asuntos Legales de Betel, el Departamento de Servicio de Betel, de los Testigos de Jehová, cualquier grupo de personas que integran los Testigos de Jehová, que nos ven nuestros vídeos y que cree que de alguna manera podemos estar presuntamente transgrediendo la ley, debe de tener muy claro que desde aquí conocemos perfectamente las leyes en este país, que están vigentes, y que todo nuestro comportamiento se sujeta a esas leyes y además a nuestras propias leyes, que están elaboradas en armonía con las leyes españolas y con nuestra propia Constitución, que también está de acuerdo a las leyes españolas. Por lo tanto, está bastante claro. Yo me remito y subrayo por última vez lo que dice nuestro artículo 7 de nuestra propia Constitución, donde deja claro que nuestro Estado solo puede aplicar con absoluto estricto el principio fundamental de la supremacía de la ley y que no podemos en consecuencia llevar a cabo ningún tipo de acción o medida que vaya o en contra de la ley o vaya más allá de lo que ésta establece. Eso nos obliga a actuar siempre dentro de la ley, siempre. Evidentemente, cuando se ha dado en los últimos años el proceso de refundación en este estado y hemos eliminado más de 300 vídeos, no es porque ninguno de esos vídeos transgrediera la ley. De hecho, han estado varios años de publicación y jamás hemos recibido una denuncia, ni siquiera una queja, una notificación del Poder Judicial de este país, nada, donde se nos dijera que algo expresado en nuestros vídeos ha quebrantado el más mínimo precepto legal. No, nunca hemos tenido ningún tipo de queja sobre eso. Lo que demuestra que a pesar de lo que nuestra audiencia ha podido ver a lo largo de todos estos años, nadie jamás ha tomado ningún tipo de medida legal donde se evidencie que hemos transgredido la ley con lo que hemos publicado. Aún así, en los últimos años hemos eliminado, en efecto, más de 300 vídeos. Pero como digo, y repito, no es porque transgredieran la ley, sino porque hubo un cambio de dirección en la forma de hacer las cosas de esta casa, de este Estado. Y eso ha implicado reformar todos nuestros canales de YouTube, porque ha habido un cambio de dirección desde aquí. Durante muchos años nos enfocamos en promover democracia, derechos humanos y otro tipo de valores semejantes, y el año pasado se le puso final a esa trayectoria, se cambió de dirección para promover valores religiosos y eso implicaba una reforma total de todos nuestros canales de YouTube, cuyos vídeos pues no fueran en armonía con la nueva dirección que se tomaba. Esa es la razón fundamental. El cambio de dirección, la refundación de nuestro Estado y de nuestros canales, lo que ha motivado el retiro de más de 300 vídeos en este canal de YouTube, ahora llamado Casa Teocrática, que es el nombre de nuestro actual Estado. Esa es la razón fundamental, no es porque transgrediera la ley ni nada por el estilo. De hecho, han estado vigentes durante varios años, puestos en circulación. Este canal, en sus momentos más álgidos, ha superado más de 1 millón de visualizaciones en el conjunto total de más de 300 vídeos que hemos tenido en publicación en años anteriores. Pero ha habido un proceso de refundación, hemos cambiado la dirección de esta casa y eso es lo que ha motivado a retirar una gran cantidad de vídeos, más de 300 de circulación que los hemos retirado. Y gran parte de ellos incluso han sido eliminados, porque ha habido un cambio notorio en la dirección de esta casa teocrática, de este Estado. Así que creo que la garantía está establecida mediante este vídeo y con esto, como es un vídeo que va dirigido a los cristianos teócratas, pero aún así los testigos de Jehová, desobedeciendo la normativa de nuestro canal y desobedeciendo las propias direcciones que da su cuerpo gobernante, bueno, aún así los testigos de Jehová siguen viendo nuestros vídeos, ¿no? Para espiarlos con la clara intencionalidad de
ver de qué manera llevarnos a los tribunales, para ver si cometemos presunto delito de odio, presunto delito contra el honor, la imagen pública, etcétera. Pierden el tiempo en eso. Pero aún así desde aquí garantizamos estricto cumplimiento de la ley, tanto de la que está vigente en España como la que está vigente en nuestra casa teocrática. Y esto sobre todo es un mensaje de tranquilidad que nosotros transmitimos a los miembros de la Congregación Cristiana Teócrata, porque queremos que nuestros queridos hermanos tengan la tranquilidad de que somos una institución respetable, una institución de dignidad, de honor, porque nos comprometemos desde el momento uno en el primer día, 1 de septiembre de 2015, cuando se fundó este Estado, hasta la fecha presente, nos hemos comprometido en todo momento de nuestra historia, durante estos más de 10 años que han transcurrido, a cumplir la ley. Y así seguirá siendo. Pues muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy.